Hoy a partir de los versículos 8 al 12 vamos a hablar de los beneficios de su piedad y vamos a ser animados a no olvidar los beneficios de su piedad. Y aunque la palabra clave de los versículos 8 al 12 es la palabra misericordia, hemos preferido usar la palabra piedad para clasificar y para titular este párrafo. No solamente para que sea una palabra que inicie con P, sino porque la palabra piedad es intercambiable con la palabra misericordia. En la escritura suele utilizarse tanto la palabra misericordia como la palabra piedad para hablar del mismo atributo de nuestro Señor. Y una muestra de ello la encontramos en la propia escritura. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, el propio Dios utiliza palabras semejantes al Salmo 103, 8, pero añadiendo la palabra piedad a sus palabras. Dice Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas palabras son muy semejantes a las palabras del Salmo 103, 8. Repito, sin embargo encontramos aquí la palabra piedad como una palabra paralela a la palabra misericordia. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Misericordioso y qué? Y piadoso. Tardo para la ira. ¿Y qué más? Y grande en misericordia y verdad. Pero el profeta Jonás hace algo parecido en los versículos 1 y 2 del capítulo 4 de su libro. Utiliza expresiones similares a las anteriores, registradas también en el verso 8 del Salmo 103, pero él también añade la palabra piedad de manera paralela a la palabra misericordia. Dicen esos versículos de Jonás 4, 1 y 2 del siguiente modo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Clemente y qué? Y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Por tanto, hablar de los beneficios de la piedad de Dios es lo mismo que hablar de los beneficios de su misericordia. Ahora bien, pudiera resultar también útil que consideráramos aquí el sentido etimológico de la palabra misericordia. Es interesante, a veces la etimología de una palabra nos da la idea central de su contenido y de su significado. La palabra misericordia es una palabra compuesta. Está compuesta por una raíz, ¿verdad? Un lexema, como se dice en la universidad o en la escuela. Una raíz, como decíamos en la gramática tradicional, el lexema o la raíz de la palabra miseria. Todos sabemos qué es miseria, ¿no? La miseria y la gran miseria humana ha sido descrita por tantos escritores y autores, incluyendo la propia Biblia, que habla de la miseria humana. El hombre sin Dios y sin esperanza vive en una total miseria. Y Víctor Hugo, el escritor francés de romanticismo francés, escribió una obra formidable titulada Los Miserables, donde saca a colación la gran miseria humana.
De modo que todos entendemos el sentido de la palabra miseria, de la palabra miserable. Esa es la raíz de la palabra misericordia. Y tiene otro componente que es de origen latino, el componente o sufijo cordio, que significa corazón. En griego el sufijo es cardio, de donde viene cardiovascular, cardiólogo, que significa corazón. Mientras que en latín no es cardio, sino cordio. De modo que la palabra misericordia viene de miseria y corazón y significa literalmente colocar en el propio corazón la miseria ajena. Eso es misericordia. Cuando tomamos la misericordia, la miseria de una persona, la miseria ajena, el mal estado de alguien, el sufrimiento de alguien, y lo colocamos en nuestro propio corazón, entonces estamos sintiendo misericordia por esa gente, por esa persona. Y eso es justamente lo que hace Dios. Él ha cargado y está dispuesto a cargar la miseria de la humanidad en su propio corazón. Eso es misericordia. Cargar en el propio corazón la miseria ajena. Y es lo que Dios hace. Todo esto entonces nos prepara para entrar a nuestro tercer tema de esta serie. No olvides los beneficios de su piedad. Y estaremos, por supuesto, alrededor de los versículos 8 al 12 que pasamos a leer ahora en el Salmo 103. Dice el verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermoso pasaje este. Y partiendo de estos versículos, vamos a ver tres verdades que no debemos olvidar jamás. La primera: no olvides que los beneficios de su piedad son inmensos. ¿Cómo son los beneficios de la piedad de Dios? Inmensos. Esto significa que no se pueden medir. Son inconmensurables, inmensos. No hay medida para medir los beneficios de su piedad. Hay muchos aparatos y tecnologías modernas de punta para realizar mediciones de toda índole, pero todavía no hay ni un cronómetro, ni un metro, ni ningún otro instrumento para medir los beneficios de la piedad de Dios, porque son sencillamente inmensos, inconmensurables. Bendito sea el nombre del Señor. Algunas personas, para hacer un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, suelen decir que el Dios del antiguo pacto es un Dios colérico, severo, que se enoja con facilidad y siempre vive lleno de ira en contra de sus siervos. Mientras que según ellos en el Nuevo Testamento Dios se presenta como un Dios misericordioso, como un Dios lleno de gracia, como un Dios lleno de paciencia y de amor. Pero ¿saben qué? Nada más falso que esto. Primero, porque no hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Hay un Dios de toda la Biblia y de toda la creación. Un solo Dios. Como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De todos modos, si nosotros fuéramos a encasillar a Dios de la manera que lo haría esa persona que quiere distinguir el Antiguo y el Nuevo Testamento con el carácter de Dios, si nosotros fuéramos a encasillar, si tratáramos de encasillar a Dios de esa manera,
tropezaríamos necesariamente con el versículo 8 del Salmo 103. Y nos daríamos cuenta que el mismo Dios de amor y de gracia y de misericordia del Nuevo Testamento es el mismo Dios de gracia y de amor del Antiguo Testamento. Porque es lo que dice el verso 8. ¿Cómo dice? Misericordioso. ¿Cómo dice? Misericordioso. Miren la palabra, cómo comienza el mismo versículo. Misericordioso. ¿Y qué más? Y clemente es Jehová. Y la segunda parte del versículo dice, lento para la ira y grande en misericordia. Qué manera más hermosa de describir al Dios misericordioso de la Biblia y de la creación. ¿Cómo es Él? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es Dios? Lento para la ira y grande en misericordia. En este texto hay dos elementos que debemos observar muy bien y detenernos a pensar en ellos. Hay dos elementos. El primero, Dios es lento para la ira. Y el otro, es grande en misericordia. Pensemos en esas dos expresiones por un momento. Es lento para la ira. En ese caso, la palabra lento es un adverbio de modo que indica la mínima velocidad con que Dios se aira. Él no es rápido para airarse, Él es muy lento para airarse. Casi no coge ira el Señor, pudiéramos decir, mínimamente, ¿no? Sin embargo, hay un contraste ahí. Aunque es lento para la ira, es grandísimo en misericordia. Es una expresión que apunta más bien a la inmensidad de su corazón. Cuando dice la Escritura que Él es grande en misericordia, está diciendo que Dios tiene un corazón inmenso. Porque la misericordia proviene del corazón, ¿verdad? Entonces, si decimos que Dios es inmenso en misericordia, estamos diciendo también que Él tiene un corazón muy grande. Un corazón donde quepo yo y caben ustedes y cabe todo el mundo y todo el universo. Porque por amor Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la mejor demostración de que Dios tiene un gran corazón. Él tiene un corazón inmenso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. En otras palabras, podemos decir que si Dios se llenara de ira por todas las atrocidades que se hacen en el mundo, si Él se llenara de ira por todas las atrocidades que se hacen en el mundo, incluyendo a la iglesia, entonces Dios tendría que airarse siempre. Porque este mundo no se cansa de hacer atrocidades, incluyendo a la iglesia, repito. Entonces, como dicen algunos, Dios tendría que estar airado 24/7. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es un hermoso contraste ese. La ira de Dios tiene la lentitud de una tortuga. ¿Conocen una tortuga? O como dirían algunos, tiene la lentitud de un suero de miel. Mientras que su misericordia tiene el tamaño de su propia grandeza. ¿Y es Dios grande? Dios es tan grande que los cielos no lo pueden contener. Dios es tan grande que el universo no lo puede contener. Dios es tan grande que traspasa los límites de nuestra imaginación. Y nuestra imaginación es poderosa para viajar velocidades increíbles y para ir a lugares nunca visitados jamás. Tenemos una imaginación potentísima en nuestro cerebro. Sin embargo, Dios no puede ser concebido. Su grandeza no puede ser concebida por seres humanos ni por computadoras, porque sencillamente Dios es grande, totalmente grande, muy grande.
Dios es inconmensurable, inmedible. Él traspasa aún los límites de nuestra imaginación. Pero también así es su misericordia. Su misericordia es tan grande como su propio corazón. Por lo tanto, el salmista tiene razón al hablar aquí de la grandeza de la misericordia de Dios. Y él tenía experiencias personales. David tenía experiencias personales para hablar de la misericordia de Dios. Y pudiéramos pensar, por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, cuando habla en el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, y crea en mí un corazón nuevo. Y cuando dice en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, mi pecado te declaré y perdonaste la maldad de mi pecado. Fue mi verdor como sequedad de verano, pero cuando te declaré mi pecado me perdonaste por tu gran misericordia. David tenía experiencia en cuanto a la misericordia de Dios. Y usted y yo también hemos experimentado de alguna manera la misericordia de Dios. Usted y yo, a causa de nuestros pecados, merecíamos la muerte y la condenación eterna, mas Dios nos ha dado en lugar de ello vida eterna en Cristo Jesús. No nos ha dado lo que merecíamos, sin embargo nos dio lo que no merecíamos. Merecíamos la condenación y la muerte, y nos ha dado liberación y vida eterna. Todo lo contrario. Otra experiencia de David es cuando censó el pueblo en Primera de Samuel, capítulo 17. Encontramos esa historia cuando David censa, o segundo de Samuel 17, cuando David censa el pueblo. Y esta acción iba en contra de la voluntad de Dios. E iba en contra de la voluntad de Dios porque David debía confiar más en Dios que en el poder de su ejército. Pero al censar al pueblo, él quería saber con cuántos varones contaba para la guerra. De modo que quitó sus ojos de Jehová y los puso en los hombres. Dejó de confiar en el poder protector de Dios para confiar en el brazo infiel y frágil de los hombres. Dejó de confiar en Jehová de los ejércitos para confiar en los hombres finitos y débiles. ¿Y qué ocurrió? Dios habla con David y le dice que escoja él su propio castigo, que escoja él la sanción que quería. Y le dio 3 opciones. Entre las opciones que le dio Dios a David que escogiera estaba en que él fuera perseguido por sus enemigos, o que fuera juzgado por Dios con algún tipo de plaga o de castigo. Y puso Dios a David en esa disyuntiva, en esa indecisión, en esa incertidumbre entre la espada y la pared. Tú puedes escoger que los hombres te persigan, que los enemigos te persigan durante 3 meses. Y tú corriendo delante de tus enemigos. O puedes escoger que yo te castigue con plaga. ¿Y sabe qué le respondió David? Oh Señor, yo prefiero que me castigues tú y que me juzgues tú, porque el hombre no tiene misericordia, mas tú eres un Dios de infinita gracia e infinita misericordia. David conocía a Dios como un Dios de misericordia. Y por eso escogió mejor que lo juzgara Dios y no el hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Ahora, podemos preguntarnos, es cierto, Dios es un Dios de misericordia y su misericordia es infinita, es inmensa, sus beneficios son inmensos en cuanto a su piedad y misericordia, pero ¿cómo expresa Dios de manera concreta, de manera palpable, esa misericordia? El versículo 9 tiene la respuesta. Dice el verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
es la manera concreta y visible como Dios expresa su misericordia. Él no contiende para siempre. Él no se mantiene en una contienda para siempre con relación al pecado y a nuestras malas acciones. Él se acuerda de su misericordia. No guarda el enojo para siempre. Es cierto que se enoja con nuestros pecados porque Él es un Dios justo, limpio, puro. Y por lo tanto su justicia es incompatible con nuestros pecados. Pero esa incompatibilidad de su justicia con nuestros pecados se resuelve con el puente de la misericordia. Él ha extendido un puente entre Él y nosotros. Y ese puente se llama el puente de su piedad, el puente de su misericordia. Él, como Dios justo, tiene que castigar el pecado y tiene que aborrecer al pecado, pero no solamente Él es justo, sino que Él es misericordioso. Y por lo tanto, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dicho de otro modo, no hay números para medir los beneficios de la piedad de Dios. Es interesante que el Señor nos haya dicho a nosotros en Mateo 18, nos ha dicho, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces y hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? 7 veces le pregunta Pedro. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es interesante que el Señor nos haya puesto un número a nosotros, que algunos entienden que es un número límite, más bien es un número sin límite. Pero nos ha puesto un número para que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, a los que nos agravian. Sin embargo, Él no se ha puesto un número para perdonar. ¿Sabe qué significa esto? Que Él perdona siempre y sin acepción de personas, sin límites, sin números. Él perdona sin medida, porque su misericordia es para siempre y es inmensa. Los beneficios de su piedad son inmensos. No olvidemos eso, que los beneficios de su piedad, ¿cómo son? Inmensos. ¿Y qué significa eso? No se pueden medir. Él perdona sin medida. Él perdona sin medida, sin acepción de personas, sin diferencias, sin límites numéricos, sin límites de espacio, sin límites de historia, sin límites de raza. Él perdona siempre. Podemos pasar entonces a la segunda verdad de esta noche. No olvides que los beneficios de su piedad son incomprensibles. ¿Cómo son los beneficios de su piedad? Primero, son inmensos. Y segundo, son incomprensibles. Debido al principio natural de causa y efecto, nuestras iniquidades merecen la condenación eterna y nuestros pecados merecen la muerte. Porque dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. No obstante, aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es definitivamente incomprensible. Es difícil de entender, es incomprensible. La lógica humana, ¿cuál es? La lógica humana es la ley del talión, el golpe por golpe, el ojo por ojo y el diente por diente. Esa es la lógica humana. Si me das, te doy. Si me quitas, te quito. Si me empujas, te empujo. Si me matas, te mato. Bueno, si te matan ya no puedes matar a nadie. Pero esa es la lógica humana, ¿cierto? El ojo por ojo, el diente por diente y el golpe por golpe. Pero ¿sabe qué? El amor y la misericordia de Dios se han colocado por encima de la lógica humana. Se ha colocado su amor y su misericordia por encima de la lógica de los hombres.
Los hombres a veces quieren un Dios lógico. Yo prefiero un Dios que no sea lógico, que no se encasille en la lógica humana. Un Dios que traspase mis lógicas y mis números y mis pensamientos. Un Dios que sea más grande que mis problemas. Un Dios que sea más grande que mis pecados. Un Dios que sea más grande que mis tristezas. Un Dios que sea más grande que mis limitaciones. Un Dios que sea mayor que mi enfermedad. Un Dios que sea mayor que mi necesidad. Él es un Dios que traspasa la lógica de los hombres. Sencillamente. Bendito sea el nombre del Señor. En consecuencia, como su lógica traspasa la lógica de los hombres, ¿saben qué hace Dios? ¿Saben qué Él hace? ¿Sabes tú, amigo, qué hace Dios con este atributo de su misericordia y de su piedad? En vez de desecharte, Dios te busca. En lugar de ignorarte, Él te llama. En vez de condenarte, te justifica. En lugar de abandonarte, te adopta. En vez de juzgarte, te santifica. Y en lugar de empujarte, te levanta. Y en vez de matarte a causa de tu pecado, ¿sabe qué hace? Te resucita de entre los muertos en el Señor Jesucristo. Qué glorioso, qué maravilloso es el Señor. En vez de darnos muerte a causa de nuestros pecados, nos resucita de entre los muertos. ¿No es grande la misericordia de Dios? Es más que grande, es inmensa, es incomprensible. Sencillamente no la podemos comprender. Va más allá de la capacidad de nuestro entendimiento. Como dice Pablo en una de sus epístolas, que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. No hay conocimiento humano, no hay conocimiento científico, no hay avance tecnológico que pueda medir el amor de Dios. Este es el mismo sentido que tienen las palabras del profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Recuerda usted esas palabras, esos versículos de Lamentaciones 3, 22 y 23? Jeremías está hablando en ese mismo sentido, en el sentido de la grandeza de la misericordia de Dios. Y dice él: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Escuchó? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. A veces creemos que no hemos sido consumidos porque somos buenos. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca. Ni antes, ni ahora, ni después, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Esa es palabra de Dios. Y nosotros alabamos al Señor. Esto no quiere decir, como dice Nahum 1:3, esto no quiere decir que Dios tendrá por inocente al culpable en ninguna manera, sino lo que quiere decir es que Él ha querido colocar su misericordia por encima del juicio. ¿A dónde ha querido colocar su misericordia? Por encima del juicio. El Dios de toda justicia no renunciaría jamás a juzgar y condenar todo pecado. De hecho, tiene que hacerlo. No obstante, Él ha reconciliado su justicia con la infinitud de su misericordia. Es justo, sí, pero es misericordioso, infinitamente misericordioso. Por eso los beneficios de su piedad son incomprensibles.
no llegamos a comprenderlos con nuestra mente. Ahora bien, cuando decimos que los beneficios de la piedad de Dios son incomprensibles, no significa en modo alguno que no puedan ser entendidos por los elegidos. Sí pueden ser entendidos por los elegidos. No significa que no pueda ser entendido por aquellos a quienes Él ha elegido de antemano, sino que tales beneficios van más allá de la lógica humana y que humanamente son incomprensibles. Humanamente son incomprensibles. ¿Cómo son los beneficios de su piedad? Humanamente incomprensibles, pero espiritualmente entendibles. ¿Saben por qué? Porque Él, en su infinita misericordia y gracia, Él ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las ha querido revelar a usted y a mí, a los humildes, a los ignorantes, a los que no somos nada, para glorificarse en lo que no es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos sabios, cuántos filósofos, cuántos entendidos, cuántos científicos no han negado la misericordia de Dios y a Dios mismo? Sin embargo, usted y yo, por su gracia, por su misericordia, hemos entendido que Dios existe, existirá siempre y es lleno de misericordia, y nos hemos acogido a su gran misericordia. Este es un privilegio. Y es un privilegio que viene de arriba. Porque nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo lo quisiera revelar. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie va a Dios porque es bueno y decidió ir a Dios. No, venimos a Dios porque Él nos buscó y nos llamó con llamamiento santo y eficaz a través de su palabra y de la obra del Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, no se presentó delante de Dios a buscar socorro. Dios tuvo que venir al huerto a hacer una pregunta retórica, no como si no supiese dónde estaba Adán, sino para hacer que Adán reflexionara. Empezó a llamar y decir: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Porque no es el hombre quien busca a Dios, Dios busca al hombre. Y Él me buscó y me encontró. ¿A cuántos ha encontrado el Señor a través de Cristo? Él te puede encontrar a ti, amigo, esta noche también. Él quiere encontrarte. Y para eso te ha traído aquí, a este lugar esta noche, para que escuches palabra de Dios. Al dejar establecido ya que los beneficios de su piedad son inmensos e incomprensibles, pasemos entonces al tercer punto clave de esta noche. No olvides que los beneficios de su piedad son ilimitados. ¿Cómo son? Ilimitados, no tienen límite. De acuerdo con los versículos 11 y 12 del Salmo 103, donde estamos, los beneficios de la piedad de Dios no tienen límites en su altura ni en su anchura. No tiene límites ni en su altura, ni en su anchura. En cuanto a la altura de la misericordia de Dios, dice el versículo 11, note: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oh, cuán alta es la misericordia de Dios. Es más alta que los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y es interesante que el texto no dice cielo en singular. Vea su Biblia, ¿cómo dice? Cielos. No dice cielo en singular, sino cielos en plural. Algunos estudiosos dicen que hay por lo menos 3 cielos. El primero, el cielo atmosférico, donde vuelan las aves y navegan las nubes. Y el segundo, el cielo sideral, donde están la luna, el sol y las estrellas. Y el tercero, el cielo donde está el trono de Dios. Yo no sé si esta división está bien hecha,
no puedo dar fe y testimonio de eso, pero de lo que sí puedo dar testimonio es que la Biblia habla del cielo, de los cielos y del cielo de los cielos. En el primer libro de Reyes, el capítulo 8, versículo 27, fíjese cómo dice la palabra. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Bendito sea el nombre del Señor. De modo que la Biblia habla del cielo, de los cielos y del cielo de los cielos. Wow. Si el hombre todavía no ha ido a la luna, como digo, eso creo yo. Y eso está allí, en el cielo sideral. ¿Qué le parece? ¿Cuánta distancia? ¿Cuánta distancia? El hombre no ha podido llegar ni siquiera a una mínima parte del espacio con que está cubierto su alrededor. El hombre no ha podido pasar de la atmósfera ni siquiera. ¿Qué les parece? Y mucho menos llegar al cielo de Dios. Y mucho menos podrá llegar al cielo de Dios, a donde está el trono de Dios. No hay nave espacial, ni la habrá, que pueda penetrar el cielo de la gloria de Dios. Sin embargo, Él ha preparado un conducto, un camino, una vía para que tú y yo vayamos al cielo. Y esa vía es Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Los científicos no pueden ir al cielo, pero tú y yo podemos ir por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios en Cristo. ¿Cuánto le alaban? Bendito sea el nombre del Señor. En 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 2, Pablo, hablando de su propia experiencia, él dijo: conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no les es dado hablar a los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo fui en el Espíritu arrebatado al tercer cielo, y allí oí cosas tan maravillosas que no hay palabras humanas para poderlas describir. Bendito sea el nombre del Señor. Gózate en el Dios de la misericordia. Gózate en el Dios de la piedad. Susténtate en Él, apóyate en Él y sigue adelante predicando con los 70 y con los otros 70. Apóyate en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es un Dios de toda misericordia y de toda gracia. En todo caso, cuando se escribió el Salmo 103, el hombre no conocía tanto del espacio como conoce hoy. Eso es obvio. Y por lo tanto, cuando el salmista dice: como la altura de los cielos sobre la tierra, debemos entender que el salmista estaba utilizando un lenguaje figurativo para decir que la misericordia de Dios es sencillamente sin límites, que tiene una altura sin límites. Es tan alta como Él. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice el coro, el amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, y tan ancho que no puedo ir afuera de Él, y tan profundo que no puedo ir debajo de Él. Así es el amor de Dios. Y algo parecido ocurre con el versículo 12, que dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No obstante, en este caso del versículo 12, la infinitud del espacio no solo estaba en la mente del escritor, sino que ha sido demostrada científicamente.
ha sido demostrada científicamente. ¿Por qué? La ciencia ha demostrado la redondez de la tierra, ¿cierto? La redondez de la tierra. ¿Y saben qué se demuestra con la redondez de la tierra? Se demuestra con la redondez de la tierra que el oriente y el occidente están a una distancia infinita. Uno no puede alcanzar al otro, o sí puede alcanzarlo. El oriente no puede alcanzar al occidente, porque la redondez encierra precisamente infinitud. Es decir, cuando el salmista dice: cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, está diciendo, en otras palabras, que Él ha alejado tu pecado al perdonarte y lo ha arrojado tan lejos como el infinito, para no acordarse jamás de tus pecados ni de mis pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Por consiguiente, a causa de su infinita misericordia, Dios ha alejado hasta el infinito tus pecados y mis pecados. ¿Acaso no es una causa de adoración y de contemplación del Dios de los beneficios? Bendito sea el nombre del Señor. Los beneficios de su piedad son ilimitados. Ilimitados en su altura e ilimitados en su anchura. Dios es infinito en piedad y en misericordia. Él es ilimitado en piedad y misericordia. Él es inmenso en piedad y misericordia. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo debo yo reaccionar? ¿Cómo debo corresponder a la infinita misericordia de Dios? ¿Cómo debo corresponder a la infinita piedad de Dios? ¿Cómo debo yo corresponder como creyente, como cristiano, como persona, como individuo, como criatura de Dios? ¿Cómo debo yo corresponder a la misericordia infinita de Dios? ¿Cómo debo corresponder a la piedad infinita de mi Creador? ¿Cómo debo hacerlo? El salmista lo dice en la introducción y la conclusión del Salmo 103. La manera de hacerlo es: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides los beneficios de su piedad. No olvides los beneficios de su misericordia. No lo olvides. Recuérdalos siempre. Grábalo en tu memoria. Átalos a tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Medita en los beneficios de la piedad de Dios de día y de noche, cuando estés en la casa o en el camino, cuando estés en la azotea o en la terraza, cuando estés en la sala o en tu habitación, cuando estés en reposo o en el trabajo, cuando estés estudiando o cuando estés reposando. No importa. Medita siempre en los beneficios de la piedad de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.